Un fraternal saludo, mi hermano y hermana de Casa de Oración, en esta tarde, en esta noche especial, de que podemos seguir adelante con nuestra serie Buenas Nuevas 2020. Bienvenido y bienvenida a la casa del Señor siempre. Nos gozamos de saber y de tener constancia de que cada uno de ustedes permanece fiel, permanece comprometido con el Señor, permanece amando al Señor y permanece dando a conocer a otros al Señor Jesucristo, que llegó a su vida, que llegó a nuestras vidas un día y transformó nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de hacer las cosas, nuestra manera de comportarnos. La buena noticia para esta noche es que entre tantas cosas que son pasajeras, entre tantas cosas que son temporales, hay cosas eternas. Hay virtudes eternas, así son llamadas estas en la palabra del Señor. Y hay tres virtudes que la palabra dice perdurarán para siempre. Y con esta palabra, con este entendido, vamos a leer lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, dice ahí en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, al finalizar su exposición. En el capítulo 13, él cierra con esta frase en el versículo 13. Primera de Corintios 13:13 dice: tres cosas duran para siempre. ¿Notó? Tres cosas duran para siempre. Le aclaro que yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Tal vez usted que tiene la Reina Valera 60, ahí dice, y hay cosas que permanecen para siempre o ahora permanecen. Aquí dice, tres cosas permanecen o duran para siempre. ¿Cuáles son? La fe, la esperanza y el amor. Oremos al Señor. Nuestro Dios, pedimos que tu Santo Espíritu, en esta oportunidad de estar juntos para estudiar, Señor, este tema de tu palabra, pueda, Señor amado, alentar nuestro corazón, edificar nuestras vidas y pueda prepararnos de una mejor manera para hacer tu voluntad y para dar a conocer tu voluntad a otros, Señor. Gracias por mis hermanos y mis hermanas de Casa de Oración. Gracias por cada persona que en algún momento o circunstancia escuchará también este mensaje. Te damos gracias por tu fidelidad y por tus maravillas en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tres cosas duran para siempre. Usted me ha escuchado decir más de una vez que nada dura para siempre en esta vida, a no ser la presencia del Señor. Y la presencia del Señor, el amor del Señor, se hacen manifiestas en nuestras vidas y en la vida de toda persona que ha creído en Jesucristo a través de esto que se llaman, de estas virtudes cardinales o virtudes fundamentales del cristiano y del cristianismo: la fe, la esperanza y el amor. Pero hoy nos vamos a centrar en la fe que dura para siempre. Dios mediante, en las próximas dos reuniones, en los próximos dos encuentros que tengamos, estaremos estudiando las otras dos virtudes. Pero la fe que dura para siempre. Veamos en esta noche tres características de esta fe que dura para siempre. Usted tiene el bosquejo en su mano, así que le animo a seguirlo y a hacer sus apuntes o a preparar también a lo mejor sus inquietudes para compartir entre ustedes o ahí entre
los que se han reunido luego de terminar esta exposición. La primera característica de esta fe que dura para siempre es que esta es una fe que proviene de Dios. Esta fe que dura para siempre solo puede estar o puede ser una fe para siempre si está relacionado con aquel que es desde la eternidad y hasta la eternidad, con aquel cuya palabra permanece para siempre, con aquel que nos ha dicho que todo pasará, pero su palabra no pasará. Así que si es una fe que perdura, si es una fe que prevalece, si es una fe que dura para siempre, tiene que ser una fe que proviene de Él y que está en relación y en dependencia directa con Él. La salvación, ya usted sabe, es por fe. La Biblia dice, no por obra, para que nadie se gloríe, pero esta fe es manifestación de la gracia, de la misericordia del Señor que nos ha buscado, que nos ha traído hacia sí, que nos ha alcanzado. Esto es lo que ya hemos mencionado en alguna otra oportunidad, la gracia preveniente. Esa gracia de Dios que nos busca, esa gracia de Dios que nos persigue, esa gracia de Dios que nos atrae. Y esta gracia de Dios se manifiesta y despierta en nosotros o activa en nosotros la fe para que esté centrada en Él. Esa gracia entonces es una gracia que se transforma en fe. Y esto, como dice Efesios 2, 8, 9, no es obra humana, no es mérito humano. Ni siquiera es una virtud humana para que nos alabemos o nos gloriemos y digamos es que yo tengo fe. A veces he escuchado personas decir, yo tengo mucha fe, yo tengo fe en Dios. Está bien, pero aún la fe que usted puede tener es manifestación o es obra de la gracia de Dios. Y dice para que nadie se gloríe. Dios dice, segunda de Corintios 5:18, dice que Dios es quien nos reconcilia consigo mismo por medio de la fe en Cristo Jesús. Es Dios que toma la iniciativa para ponernos en paz con Él, para ponernos en una correcta relación con Él. Qué bueno es el Señor, qué fiel es el Señor. Qué amoroso es nuestro Dios. Usted puede decir amén, amén y amén. Este es nuestro Dios que nos busca, que nos persigue, que nos alcanza y que nos infunde aquella fe. Y es una fe que Él nos ha dado para que perdure, para que prevalezca, para que esté en nosotros para siempre. No por un momento. No solo cuando las cosas van bien, porque es una fe que proviene de Dios. Porque Él nos reconcilió y Él nos trajo a una relación correcta con Él. Entonces, esta fe que perdura, venimos diciendo, es esa fe que proviene de Dios. Pero en segundo lugar, esta fe que perdura es una fe que se enfoca en Dios. Fija su atención en Dios. Pone su centro en Dios. Se enfoca en Dios. Tal como dice Hebreos 12:2, Jesús es el autor y consumador de la fe. Aún en la cruz del Calvario, después de él haber caminado con fe, obediencia sobre esta tierra como cada uno de nosotros, en un cuerpo humano como el de nosotros, pero sin pecado,
Él fue obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Y en la cruz pronuncia esta sentencia, dice, consumado es. Él consumó todas las cosas, Él terminó el plan glorioso de redención de Dios para usted y para mí. Y Él nos demostró su fidelidad y su obediencia al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Así que por eso el escritor a los hebreos, escribiendo a los hermanos de este tiempo en la iglesia, le dice que su fe no decaiga, que su fe no desmaye, que sus ojos se pongan en Cristo Jesús, aunque y que consideren al que sufrió tal contradicción, tal contrariedad, tal injusticia en la cruz, y Él lo sufrió para que su ánimo y para que mi ánimo, para que nuestro ánimo, dice, no se canse, no decaiga. ¿Alguna vez ha estado decaído su ánimo? ¿Quién alguna vez no sintió su ánimo decaer? ¿Quién alguna vez no fue afectado en sus emociones al punto de que en lugar de estar con fuerza, con ímpetu, de repente nuestro ánimo decayó? Esos son los momentos cuando nuestra fe que Dios nos ha dado por su gracia, la fe que nos ha llevado a Cristo Jesús, vuelve los ojos hacia Él, se enfoca en Él, y es una fe que dura para siempre, o que perdura, que permanece para siempre. Porque esta es la fe verdadera, no aquella que nos sostiene y que nos mantiene fieles al Señor, fiel a la iglesia, solamente cuando las cosas van bien. Pero ¿qué cuando a lo mejor algunas cosas aparentemente o según nuestro entendimiento no están marchando bien? ¿Qué cuando en la familia las cosas a lo mejor no están marchando bien? ¿Qué cuando en el trabajo no están marchando bien las cosas? Si somos honestos, muchas veces nuestro ánimo es afectado en esa circunstancia. Pero es en esta circunstancia que tenemos que recordar que Dios, por su gracia, ha provisto para nosotros una fe diferente, no una fe natural, no una fe que se jacta humanamente, sino que una fe que sabe que las cosas van a estar bien. Aunque ahora las cosas no estén bien, las cosas van a estar bien porque Dios es amoroso, porque Dios es sabio, porque Dios es fiel. Es una fe que en medio de las circunstancias más difíciles, que en el momento de la hora de la prueba, como hemos estudiado en circunstancias pasadas, puede decir como los amigos de Daniel, y ese es el ejemplo más vívido que encuentro en el Antiguo Testamento sobre esta fe que perdura o que dura para siempre. Es la fe que al mismo momento, tal como la misma palabra se traduce, se evidencia en fidelidad. Ya usted recuerda que hemos explicado que la misma palabra griega, pistis, que se traduce en nuestras versiones que usamos de la Biblia como fe, es la misma palabra también que se traduce como fidelidad. Entonces la fe verdadera en el momento de la prueba, en el momento del horno de fuego, en el momento de circunstancias difíciles, en el momento de escasez, a lo mejor, en el momento de limitaciones, en el momento tal vez cuando no tiene todo lo que usted y yo pudiésemos estar humanamente necesitando, puede recordar que en Cristo somos suficientes y en Cristo lo tenemos todo. Y aunque nos falte todo lo demás, si Cristo está con nosotros y Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios.
Esa es la fe que se enfoca en Dios y se traduce en fidelidad. Y el ejemplo, decíamos, más latente y más vívido de esto es el ejemplo que encontramos en Daniel 3, 16 al 17. ¿Quiere leerlo? Leamos esto para recordar este ejemplo vívido de fe que encontramos aquí relacionado con los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-nego, incitados a inclinarse ante, ante los dioses humanos, o ante las tentaciones humanas, o ante las ofertas humanas, ante la idolatría humana. ¿Cuántos están tentados en la hora de la prueba a doblar su rodilla o claudicar a su fe por ir tras las cosas fáciles, por ir tras las cosas livianas, o por a lo mejor hacer lo indebido? Pero miren lo que dijo Sadrach, Mesach y Abed-nego en Daniel 3, 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, ¿qué les dijo? No es necesario que te respondamos sobre este asunto, oh rey. ¿Sobre qué asunto era? El rey los convocó y les dijo, Sadrach, Mesach y Abed-nego, ustedes no se están inclinando ante la estatua que yo he preparado para que todos la honren. Están listos a inclinarse ahora en mi presencia, porque sepan que si no lo hacen, ustedes van a ser arrojados al horno de fuego ardiendo. El apóstol Pedro dice a los cristianos, hermanos, no se sorprendan del fuego de prueba que les sobreviene, como si les pasase alguna cosa extraña. Más bien regocíjense y fortalezcanse en el Señor. Y eso fue lo que hicieron Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y en el versículo 17 les dice a Nabucodonosor ante su amenaza, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tus manos, oh rey, nos librará. Esa es la fe. Dios puede hacerlo. Dios puede librarnos de la situación difícil, del momento de prueba, de la crisis. Dios puede librarnos. Pero, ¿y si no nos libra? ¿Vamos a claudicar en nuestra fe? ¿Vamos a quitar nuestros ojos de Dios, nuestra confianza en Dios? No, la fe verdadera se traduce en fidelidad y dice, versículo 18, y si no, has de saber, oh rey, que si Dios no lo hace, oh rey, aunque no lo hiciera, no serviremos a tus dioses. No adoraremos a otros dioses. No haremos lo indebido. No seremos deshonestos. No seremos infieles. Porque nuestro Dios es fiel. Así que en cualquier circunstancia, la fe que dura es esa fe que se enfoca en Dios. Finalmente, en tercer lugar, la fe que dura para siempre, en medio de las cosas efímeras, en medio de las cosas pasajeras, en medio de las cosas instantáneas de esta sociedad. Esa fe que dura para siempre es una fe que produce obras para Dios. ¿De quién proviene? Si algo viene de Dios, algo vuelve a Dios. Si reconocemos que algo recibimos de Dios, eso se lo entregamos a Dios y se lo consagramos a Dios. Somos salvos por fe, no por obra. Eso está claro según Efesios. Pero somos salvos según Efesios 2:10 para buenas obras, para hacer buenas obras. Efesios 2:10, usted puede leerlo en su Biblia y puede mirarlo también en su grupo Vida. La fe que no obra para Dios es una fe que muere o es una fe que está muerta. Y esta es la exposición y la relación que hace Santiago, el apóstol, entre la fe y las obras.
Leamos esto ahí en Santiago 2, del 14 en adelante. Santiago 2, 14 en adelante. ¿Qué dice esta escritura de Santiago 2, 14 en adelante? Yo tengo aquí la versión Reina Valera 95. Así que sígame usted ahí y escuche lo que dice aquí en el versículo 14 en adelante. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Mire qué tremendo esto, ¿no? A veces decimos, Dios te bendiga y tenemos con qué bendecir y nos cuesta bendecir. A veces decimos, oh Señor, hermano, que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Y nosotros estamos ahorrando, guardando, estamos ganando, estamos, ¿verdad? Y otros sabemos que tienen necesidad. A lo mejor están luchando para sobrevivir. ¿Y cómo cuesta llevar la fe a las obras? Mire el argumento que sigue Santiago aquí. El versículo 17. Así también dice, la fe, si no tiene obras, está completamente, ¿qué? Muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mire en la relación que hace aquí Santiago. En otras palabras, la fe y las obras van juntas, están interrelacionadas. Si es una fe viva, no puede estar desligada de las obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra está muerta? ¿No es justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y sigue diciendo el 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y este ha sido el dilema humano, ¿verdad? Algunos quieren hacer buenas obras, hacen promesas, hacen donaciones, se vuelven excelentes filántropos, pero no creen en Dios, no tienen una fe salvadora. A lo mejor dan mucho, pero no rinden su vida a Dios. Y la fe, en realidad, que está enfocada en Dios, que es fe verdadera, no puede ser a la vez una fe que no hace obra. Pueden haber obras sin fe, pero no puede haber verdadera fe sin obras. Eso es lo que Santiago está diciendo aquí. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab, la ramera, ¿no fue acaso justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? ¿Acaso ella no actuó, no obró, no hizo algo, no puso de su parte, en otra palabra? Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿qué estamos diciendo? La fe que dura para siempre, la fe que perdura según la Escritura, según la teología de Pablo, según la teología de Santiago, es una fe que no puede estar separada de las obras. Las obras, vuelvo a insistir, pueden existir sin la fe, pero las obras no le van a salvar solas. Pero la fe, que es fe verdadera en Dios, que está enfocada en Cristo Jesús, no puede ser una fe que no hace obra o que no obra para Dios. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Mirando su bosquejo. Las buenas obras son evidencia de nuestra fe en lo que somos como personas y en lo que hacemos
como cristianos redimidos, salvados por Cristo. Mire estos dos aspectos de la fe. La fe afecta lo que somos, nuestra conducta, nuestro comportamiento y lo que hacemos. Veamos esta enseñanza y con eso vamos a estar terminando. Veamos la enseñanza de Pablo al que él llama su hijo en la fe, su hijo Timoteo o Tito, mejor dicho. Vaya a Tito, el libro de Tito, y empecemos por el capítulo 1 mirando esto en Timoteo, luego viene Tito. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Empieza en 1:1 diciendo: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe. Note aquí, conforme a la fe. Ahora, versículo 4. ¿Qué dice el 4? A Tito, verdadero hijo en la común fe. Note cómo la fe es fundamental. Es una fe que perdura, es una fe que proviene de Dios, es una fe que se enfoca en Dios. Pero en la teología y en la enseñanza de Pablo a Tito y en la reflexión y en las advertencias que le hace y en los consejos pastorales que le da, le dice: recuerda, eres mi hijo en la común fe. Pero esta fe debe ser evidente, en otras palabras, en lo que eres, en lo que sos y en lo que haces. Mire lo que va a decir más adelante, 1:13. Preocupado por lo que en realidad la fe no le había afectado su ser, no le había cambiado su conducta, sino que eran un mal ejemplo en muchos aspectos. Él dice en versículo 13, este testimonio es fe, es verdadero. Por eso, repréndelos duramente a esos que no andaban conforme a la fe, para que sean, ¿qué cosa? Sanos en la fe. Saltemos y leamos el versículo 16. Habían personas que profesaban conocer a Dios, pero con los hechos lo negaban, siendo abominables y rebeldes, reprobo en cuanto a toda buena obra. Ahora, de aquí en adelante, subraya aquí la palabra obra en Tito, y para que vean la importancia de la fe y las obras, o las obras como resultado de nuestra fe que perdura y que proviene de Dios. Aquí está buenas obras en 1:16. Ahora, versículo 7 de capítulo 2 dice, leamos desde el 6, dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes, 2:6, a que sean, ¿qué cosa? Prudentes. Y el 7 dice: preséntate tú en todo como ejemplo ¿de qué? De buenas obras. Buenas obras. El hijo en la fe de Pablo tenía que presentarse como ejemplo de buenas obras. Ahora, el versículo 11 del capítulo 2. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Y nos enseña esa gracia de Dios, ese favor inmerecido que nos ha buscado, que nos ha alcanzado, que nos ha salvado. Nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y dice el versículo 14. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso ¿de qué? De buenas obras. Otra vez, buenas obras. Ahora, capítulo 3, fíjese, sigue la preocupación de Pablo en sus consejos para las acciones pastorales de Tito, para sus acciones de discipulado. 3:1 y 2. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos ¿a qué? A toda buena obra, que a nadie difamen, y sigue, etcétera, etcétera. Otra vez, la preocupación por las buenas obras para Dios y en Dios. Buenas obras en su conducta y buenas obras en su accionar. Vamos a ver más adelante. Capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta,
Y en esta quiero que insistas. Insiste en esto, en el discipulado, en la enseñanza, insiste. Insiste con firmeza para que los que creen en Dios, ¿qué cosa? Procuren ocuparse en qué? En buenas obras. Entonces no hay una fe pasiva y no hay una fe que no se traduce en una nueva conducta, en un nuevo accionar y en hacer cosas buenas para las demás personas, para que crean en Dios también. Que procuren ocuparse en buenas obras, les dice. Ahora, mire finalmente lo que dice en el versículo 13 sobre este asunto. A Zenas, intérprete de la ley, Apolos, encamínalos con solicitud, de modo que nada les falte. Aquí ya le está encargando hacer una buena obra para unos enviados de él, obreros del Señor, que velen por los obreros del Señor, que no le falte nada. Y el 14 dice, y aprendan también los nuestros, los que creen en Dios, los que están siendo discipulados, los que asisten, los que son miembros de casa de oración. Aprendan también los nuestros a ocuparse en qué cosa? En buenas obras. Para los casos de qué? De necesidad. Mire, hermano y hermana, ¿alguna vez hemos hablado de que somos generosos? Y la verdad, que esto sea multiplicado, que esto sea la expresión de nuestra fe verdadera en Dios, que nuestra generosidad, nuestro cuidado, nuestra atención por los necesitados sea siempre la expresión de que tenemos una genuina fe que perdura, porque proviene de Dios, porque está enfocada en Dios. Pero al provenir de Dios y al estar enfocada en Dios, entonces miramos a través de los ojos de Dios lo que Dios quiere en nosotros, en nuestra conducta, para que seamos transformados y hagamos buenas obras, nos comportemos bien y además cuidemos de las necesidades de otros que necesitan. Buenas obras. La fe que perdura, entonces hemos dicho, tiene por lo menos 3 características según nuestro estudio de esta noche. Es esa fe que proviene de Dios. En segundo lugar, es esa fe que se enfoca en Dios. Cualquiera sea la circunstancia, aún la más difícil, aún la más incomprensible, es una fe que se traduce en fidelidad a Dios. Y esa fe que perdura es una fe que hace buenas obras, se traduce en buenas obras para los necesitados y a través de nuestra conducta. Hermano y hermana de casa de oración, que su fe en nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo sea una fe que dura para siempre. No una fe y una fidelidad a Dios de portarse bien y de hacer buenas cosas por un tiempo solamente, por unos meses solamente o por unos años, sino que sea una fe hasta la muerte, hasta la separación de este cuerpo que Dios nos ha dado para buenas obras de nuestro espíritu que vuelve a Dios, y que nuestra fe sea hasta que estemos con Él por siempre. Que sea una fe que perdura. Dios le bendice. Un abrazo. Todo nuestro aprecio, nuestra gratitud al Señor por su vida. Siga adelante con esa fe que dura para siempre. Hasta nuestra próxima reunión y nuestro próximo estudio.